Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Siéntense, mis amados hermanos. 20 años unidos a la verdad de Dios. 20 años no son 2 noches. El Señor me ha permitido, desde que fui designado para traerles esta palabra en esta noche, meses atrás, ir confeccionando este mensaje que con todo mi amor, con toda mi dedicación, con todo mi cariño les quiero compartir en esta noche, haciendo una analogía entre lo que pasó o le pasó a uno de los patriarcas de Israel, como lo fue Jacob, cuando en un lapso de 20 años le tocó vivir 2 noches en las que se vio seriamente amenazado. Pero él tenía la confianza de que el Señor estaba con él, de acuerdo a la promesa que Dios, bendito sea Él, le había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. En esta analogía que quiero hacer, quiero también destacar particularmente lo que ha vivido Íntima Devoción como iglesia, desde sus inicios hasta este punto de hora. Entonces, vamos a la primera noche, cuando Jacob le tocó salir despavorido, huyendo de la ira de su hermano Esaú, que ahora quería matarlo, no solamente porque se había quedado con su primogenitura, sino porque luego le había arrebatado su bendición como primogénito. La historia no la voy a narrar toda, porque ustedes tienen hoy el privilegio, como lo tengo yo, de leerla cuantas veces nos provoque y que está en las Sagradas Escrituras. Pero esa primera noche de Jacob fue una noche llena de zozobra, una noche llena de miedo, una noche llena de incertidumbre, una noche de pavor a causa de la ira y los deseos de venganza de su hermano Esaú, y había dejado que Jacob tuviera ese privilegio y esa bella oportunidad de salir huyendo desde la tierra de Canaán rumbo a Padán Aram. Y esa noche, esa primera noche, Jacob se da cuenta que el Señor estaba con él. En el versículo 10, capítulo 28 de Génesis, capítulo 28, versículos 10 y 11, dice: Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán, o sea, lo que hoy es Siria y toda esa región hacia el oriente. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo.
tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles. Y me llama mucho la atención que en esta primera noche, muy a pesar de todo lo que estaba viviendo Jacob, quien escribió este libro, que según lo sabemos, nos lo han enseñado, fue Moisés, dice que él tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir. ¿A qué se debe acostar una persona, un hijo de Dios, cuando se acuesta? A dormir. Y durmió tanto que allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Y viene el desenlace de una manera inesperada. Lo primero es que, como en íntima devoción, Jacob contó con la presencia de Dios. En el sueño, versículo 13, el Señor estaba de pie junto a él. Piensen en esto. El Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Me gusta eso, porque Dios es Dios de generaciones. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Versículo 15 en su primera parte: yo estoy contigo. Y a partir de ahí fue que ese frío en el estómago, esos nervios, esa situación que a veces ataca a aquellos que empezamos a servirle al Señor, todo eso empezó a desaparecer, porque nos dimos cuenta como familia que el Señor estaba con nosotros, y cuando el Señor está con uno, con Él a mi derecha nada me hará caer. Y si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Y para muestra, una iglesia que no ha podido ser destruida a pesar de muchos ataques. Luego, esa misma noche, viene la promesa de Dios. Estamos hablando de la primera noche. Versículo 15b: te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. Es decir, iba para Harán, pero volvería a la tierra de Canaán. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Y hay que hacer énfasis, iglesia, en que debemos amar los mandamientos de Dios, pero tenemos que confiar en sus promesas, en que lo que Él promete, Él lo cumple. Luego, después de la presencia de Dios, la promesa de Dios, viene la realidad de Dios. Versículos 16 y 17. Al despertar Jacob de su sueño, pensó: en realidad, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Miren, hermanos, a los que les tocó iniciar esta obra, algunos están con nosotros esta noche y los menciono por su nombre. La hermana Eugenia Cano. ¿Se puede ir poniendo de pie? La hermana Adriana Ruiz. La hermana Ana Margit Arango. La hermana Ana Cristina Uribe. A ver, pastor, hagamos memoria. La hermana Aurora Cano.
las niñas Mariana y Estefanía. Algunos no están esta noche aquí. La hermana Catherine Montoya anda por aquí. Allá está, con su familia. ¿Quiénes más estuvieron? Mis amados hermanos, ellos son testigos. Yo digo es allá en el lugar que mostramos, pastora. Ellos seguramente no se estaban dando cuenta que lo que nosotros estábamos viviendo era como un sueño que estaba cargado de muchas incertidumbres, no de desconfianza en el Señor. Los que son pastores que hay aquí, el hermano John Freddy Tolosa y su esposa, ustedes saben lo que es pastorear una iglesia y sobre todo iniciar una obra. Que si la presencia del Señor no estuviera con nosotros, créame mi hermano y mis hermanos, que ni estaríamos aquí. Pero pronto, muy pronto, siéntense mis amados hermanos. Pido un aplauso para ellos. Nos dimos cuenta que en realidad el Señor estaba con íntima devoción. Y dijimos, este lugar donde estemos será casa para el Señor, pero también será una puerta para que muchos que acepten a Jesús después de recibir nuestro mensaje tengan la certeza de ir al cielo. Les hemos enseñado a adorar en esa primera noche. Ya Claudia nos lo compartió. Fueron momentos muy difíciles, casi que risibles, el tener que hacer una cartulina, en un papel periódico, escribir las canciones. Era impensable e imposible para nosotros conseguir un video bin, no un retroproyector, mucho menos un video bin. Era prácticamente imposible que el Señor para nosotros, quiero decir, nos regalara todo lo que tenemos hoy. Ha habido una familia detrás de todo esto que ha sabido apoyarse en el Señor Jesús. Esa familia es mi esposa, Marlene, mi hija Claudia, está en la iglesia infantil, está el pastor Junior. Hoy se extiende a Marianita y ya vamos en victoria. Yo veía y podía recordar cuando se elaboraban esos carteles para traer las canciones a esos pocos en número, pero que iban a ser unos gigantes en la fe. Veía esta semana y durante los últimos 3 meses a mi esposa Marlene elaborar esas 2 silletas que hay ahí. Dedicada, ese trabajo le tomó a ella por lo menos 3 meses elaborarlo y no pude dejar de recordar esa dedicación que ella tuvo para elaborar las canciones. El pastor Junior como un guerrero, batiéndose contra viento y marea, enfermedades van, enfermedades vienen, ataques van, ataques vienen. Y me dio una lección un día, que luego la compartiré más adelante en este mensaje. Para la familia pastoral pido un aplauso también. Entonces vimos la necesidad de adorar a Dios y viene 4, la adoración a Dios. Capítulo 28, versículos 18 al 22. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel,
Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Y aprendimos y le enseñamos a la iglesia de ese momento que había la necesidad de recibir la unción del Espíritu Santo. Les enseñamos a confiar en el Señor como nuestro protector. Les enseñamos a confiar en el Señor. Les enseñamos a adorar al Señor, incluida, después de la adoración y la alabanza, la adoración con los diezmos y las ofrendas. Y hasta este día el Señor no ha dejado de proveernos. Dejemos esa primera noche y vamos 20 años después. Digamos que Jacob, en medio de tanta turbulencia, pudo dormir 2 noches, pero 2 noches que sellaron su vida para siempre. En esa segunda noche, como lo que estamos viviendo hoy, Jacob enfrentó a sus enemigos como íntima devoción. Está enfrentando el anticristianismo, mientras estamos unidos a la verdad de Dios y estamos predicando el reino de Dios. En esa segunda noche hemos aprendido el valor de lo que es la honestidad. Y vamos unos capítulos más adelante, cuando ya han transcurrido 20 años, y en el capítulo 31, versículos 36 y 37, y 38, y 39, y 40, dice la palabra del Señor: entonces Jacob se enojó con Labán e indignado le reclamó: ¿qué crimen o pecado he cometido para que me acoses de esta manera? ¿Ya has registrado todas mis cosas y acaso has encontrado algo que te pertenezca? Si algo has encontrado, ponlo aquí frente a nuestros parientes y que ellos determinen quién de los dos tiene la razón. Durante los 20 años que estuve contigo, le dice Jacob a su suegro Labán, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni jamás me comí un carnero de tus rebaños. Nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Además, lo que se robaban de día o de noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor y de noche me moría de frío y ni dormir podía. 20 años sin poder dormir. Es inevitable para mí pensar que a todos los lugares donde el Señor me ha llevado cuando trabajé con la empresa privada y con particulares, el Señor confirmó el trabajo que yo he hecho y las empresas florecieron y todo salió excelentemente bien. Pero tengo una anécdota en particular. Un día, el que hoy es mi suegro, al cual recuerdo con amor y con admiración, siendo yo un pelao que había llegado desplazado a la ciudad de Medellín a causa de los enemigos que querían matar a mi padre. No teníamos otro lugar donde ubicarnos y nos ubicamos como familia a pagar un arrendamiento en la comuna nororiental. Yo trabajaba duro en construcción, metido en una brecha, sacando tierra. Trabajé lavando carros, trabajé como esclavo realmente. Y un día, cumpliendo mi labor de ir y traer provisión para mi casa, porque yo llegaba a las 6 de la mañana a mi casa después de haber trabajado duro hasta las 3 de la mañana en el sur de la ciudad para desplazarme hasta la comuna nororiental en bus, que eran muy escasos también en esa época. Y pasaba a un lugar donde había
un supermercado de barrio. Y el dueño de ese supermercado un día me dijo: joven, ¿usted qué hace? Y yo le conté muy brevemente. A la siguiente mañana me dijo: mire, lo que pasa es que yo tengo unos hijos que no me sirven para nada y cuánto quisiera que usted viniera a trabajar conmigo. Yo le consulté a mi padre y después de un día o 2 días fui a trabajar con mi suegro. Para ese momento ni era novio de Marlene, ni nada de lo que hoy es. Era en ese momento, era impensable. El negocio iba en picada a pesar de que era de muchas ventas. Era una clientela fija que cubría todo un sector de la comuna nororiental. Para gloria y honra del Señor, tengo que decirlo, después de que yo llegué a ese lugar, ese negocio empezó a florecer a tal punto que mi suegro mismo reconocía que él venía perdiendo mucho dinero y que luego el negocio empezó a crecer y la economía fue muy notable. Y dije, algún día, después, mucho después, haciendo memoria en un recorrido de mi vida, dije, el Señor ha estado conmigo y yo no me he dado cuenta. Entonces, al traer esta historia en esta noche, me doy cuenta la importancia de lo que es el servicio a Dios y el servicio en general. Y cómo esta iglesia se ha destacado en el servicio a Dios. Es tan contagioso el servicio a Dios que ya mi nieta Victoria, por iniciativa de ella, los miércoles especialmente, viene a buscar un trapo para empezar a sacudir las sillas donde ustedes están sentados. Esta iglesia se destaca por el servicio. Y brevemente y muy rápidamente quiero pedir el favor a todos los que sirven, especialmente a este grupo ejecutivo que está llevando a cabo esta producción tan magistral que está llegando a muchas personas en otras partes del mundo. Desde el oficio más sencillo. Y para que ustedes vean cómo el servicio a Dios es contagioso, en el mejor sentido de la expresión. A ver, de pie, servidores. ¿Pueden dejar la producción un momentico? ¿Pueden abandonar la producción un momento? ¿Sí? Díganme si sí o no. Sí. Ah, bueno. Por un momento creí que tenía marionetas ahí. No. Pueden abandonar el servicio un momentico. Vengan para acá rapidito, porque les vamos a hacer un reconocimiento a todos ustedes, los siervos, los que sirven en la iglesia, diáconos, todos. No solamente la producción, todos. Dejen que ese puesto se enfríe por un momento, eso caliente los hace dormir. Vengan rápido. Jóvenes, niños, iglesia infantil, ujieres, muy rápido, pero como si son servidores de verdad. Los sugieres que dejen por un instante. Negro, ¿vas a cubrirme la espalda ya? Sí, por favor.
Saludo en esta noche a quienes nos acompañan desde la iglesia en Maicao, Cereté, en Río Negro, en Turbo, a nuestra hermana Jackie Martínez en Nueva York, a los pastores Dimas y Lizami y a todos los que a esta hora nos están acompañando, a Marta, a la pastora Elizabeth en Maicao está hospitalizada con la niña Isabel Milagros. Andrea, por un instante, bueno, después de que hagas las imágenes, vienes también para acá. A ver, pastora Claudia, vengan para acá, muchachos, por favor. Muchachos, por favor. Esta foto debe ser memorable. Los creyentes tienen la libertad de tomar la foto. ¿Cómo? Henry ahí silencioso. Pero con el sonido. Con el sonido. Venga para acá, Henry. Victoria. Ella también sí. ¿Dónde está Victoria? No, es que yo la mencioné de primerita. Yo no sé si faltan servidores en esta noche. ¿Cómo? Estamos en terreno firme, muchachos. Está Jaime Olaya, que está y Jimena en el Ministerio de Sanar para Jimena. El Ministerio Sanar para Salvar. Jimena, anda por aquí. Es que son todos los siervos, entiendan esto, todos los que sirven. ¿Qué quieres, amor? Tenemos unas hermanas allí que no pueden abandonar su puesto, como siempre, como todo buen centinela. ¿A usted no les inspira darle la gloria a Dios por tener un equipo como estos que está todos los días trabajando para servirles a Dios y a ustedes? ¿Aló? ¿Aló? Están los maestros de inglés infantil que están atendiendo a los niños, Lucy Medina y Stephanie González. Lucy Medina, Stephanie González, María Gaviria. María Gaviria se mueve como la que más. Me da un ejemplo, mi hermana, porque se mueve, parece, yo no sé con qué baterías trabaja María Gaviria. La doctora Shirley anda por aquí, sí, ya la vi por acá. Honra, gloria, honor y majestad al Dios que vive para siempre por este equipo de servicio que lo hace con toda abnegación, con honradez y con honestidad, en el sentido de que ellos saben que también están adorando a Dios. Amén. ¿Cuánto quisiera predicar con ellos aquí? Pero sé que tienen que cumplir con sus labores. Llamaste oración e intercesión. A todos, yo llamé a todos. Está Blanquita, Blanquita no pasó, oración e intercesión, allá la tenemos. Nori, Nuri Osorio, Hamilton. Por chiquito, para que te escondas. Pueden pasar a sus puestos, amados. ¿Cómo? Que viene a saltar al pastor. Mira lo que aguanta. Gloria a Dios. Pablito. Juan Pablo Pérez, por favor. Y hay entre ellos algunos verdaderos israelitas. Tú, Orreguito. Gracias a ustedes. El servicio. Mire la descendencia de Jacob hasta donde ha llegado. Todos ustedes
son descendientes de Jacob y han aprendido, y esto lo traen en su sangre. Porque de los versículos 41 al 49 dice de la siguiente manera, capítulo 31 de Génesis: de los 20 años que estuve contigo, o que estuve en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por tu ganado, y muchas veces me cambiaste el salario. Si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, seguramente me habría despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche, diga, anoche me hizo justicia. Eso lo está diciendo Jacob a su suegro Labán. Labán le replicó a Jacob: estas mujeres son mis hijas y estos muchachos son mis nietos. Mías también son las ovejas y todo lo que ves me pertenece. Pero, ¿qué podría hacerles ahora a mis hijas y a mis nietos? Hagamos un pacto, tú y yo, que ese pacto nos sirva como testimonio. Entonces Jacob tomó una piedra, la levantó como una estela y les dijo a sus parientes: junten piedras. Ellos juntaron piedras, las amontonaron y comieron allí junto al montón de piedras. A ese lugar Labán le puso por nombre Yegar Saduta, mientras que Jacob lo llamó Galaad. En este montón de piedras, declaró Labán, nos servirá de testimonio. Por eso se le llamó Galaad a ese lugar, y también se le llamó Mizpa, porque Labán juró: que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro. Iglesia, es bueno para nosotros recordar tiempos y lugares donde el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Empezamos donde don Jaime, dejémoslo así, Martínez, donde doña Marta, donde don José Restrepo, luego donde la familia Ramírez, luego en la carrera 74, luego en la 80 y luego aquí. Y el Señor ha confirmado la obra de nuestras manos sobre nosotros, porque hemos exaltado al Señor sin importar los lugares y las afugias que hayamos tenido que enfrentar. Y mientras los recordamos, esos lugares, Dios nos recuerda que Él sigue siendo el mismo quien dio provisión en nuestras necesidades en ese entonces y quiere proveernos ahora también. Aunque Jacob, tomando esta historia como base, ha trabajado para Labán, contrariamente nosotros hemos trabajado no para el Señor, sino con el Señor Jesús. Y he aquí la diferencia. Hace ya 20 años que trabajo para ti en tu propiedad, le dice Jacob a Labán. 14 años para tus 2 hijas y 6 cuidando una parte de tu rebaño. Ya cambiaste mi salario 10 veces. Y todo esto indica que Labán se comportó en forma indignante y humillante con Jacob, haciéndolo trabajar sin un salario, pero no significa que esto iba a destruir a Jacob, o sea que iba a matar a aquel de quien provendría el Señor Jesús. La conducta de Labán es la muestra del anticristianismo. Y esto ha sucedido a través de todas las épocas. La palabra de Dios no se refiere tanto a lo que Labán hizo como a lo que su comportamiento dio origen y que se ha venido desplegando siglo tras siglo. Mire un mal comportamiento como el de Labán, cómo se ha reflejado hasta este día. Para mí Labán es el prototipo del anticristianismo. ¿De qué manera? ¿Cómo ha sido ese comportamiento de Labán? Labán empieza actuando como un amigo. Y le dice a Jacob: Jacob, te voy a dar refugio. Ahora que estás huyendo de tu hermano Esaf, te voy a dar refugio. Ese que es tu hermano y que ha prometido matarte. Pero después de 20 años, el comportamiento de Labán hacia Jacob es frío, indiferente, mezquino y notablemente más egocéntrico y calculador.
Jacob trabaja para Labán durante 7 años para conseguir a Raquel. Pero en la noche de bodas, Labán reemplaza a Raquel con Lea. Entonces, para poder casarse con Raquel, lo cual sucedió una semana después de la boda con Lea, Jacob tiene que trabajar otros 7 años. Jacob además trabaja otros 6 años y entonces se da cuenta de que la situación se le vuelve insostenible. Y ahora van a intervenir los cuñados de Jacob, o sea, los hijos de Labán, y lo acusan de enriquecerse a costillas de ellos. Y eso también lo está diciendo el mundo hoy. Eso es lo que están diciendo de usted, los hijos de las tinieblas, de que nos hemos enriquecido a costillas de ellos. Ese es un tema diabólico que el enemigo ha sembrado por todas partes, inclusive en el corazón de muchos creyentes de la iglesia que se abstienen y amarran lo que es entregarle a Dios lo que le pertenece, porque son mezquinos y a veces parecen más descendientes de Labán que de Jacob. Las cosas empiezan a recrudecerse y todos los días Labán se vuelve más acosador, más hostil, más odioso. Hasta sus propias hijas se acaban de dar cuenta y Raquel y Lea coinciden en afirmar: mi papá nos trata como extrañas, nos ha vendido y se gastó todo el dinero, es lo que ellas dicen. Toda esa situación hace que Jacob se dé cuenta de que no hay nada que pueda hacer o decir para convencer a Labán de que lo deje partir. El mundo quiere a toda costa hacernos perder la visión en Cristo Jesús para impedir que caminemos y mucho más que nos vamos con Él en su glorioso regreso. ¿Cuántos esperan al Señor Jesús? Jacob no tiene otra opción más que huir, escaparse, porque él ve que no va a haber una conversación que los lleve a un feliz término con su suegro. Entonces, ¿qué hace Labán? Trata de perseguirlo y de no ser, porque Dios interviene haciéndole una advertencia. La noche en que justo ya lo tenía, Labán tenía a Jacob en la mira, ya le estaba respirando en la nuca, y esa noche en la que Jacob estaba durmiendo plácidamente, después de 20 años de haber dormido la última noche bien, Jacob, el Señor, viene a advertirle a Labán, y no me cabe la menor duda que si Dios no hubiera intervenido, Labán hubiera forzado a Jacob a regresar nuevamente a Padán Aram y a vivir el resto de su vida trabajando sin percibir por ello un salario y seguramente hasta matarlo. Tal como le dice a Jacob al día siguiente, Labán le dice: las hijas son mis hijas, los hijos son mis hijos, los rebaños son mis rebaños, todo lo que ves es mío. Resulta que todo lo que aparentemente le había dado a Jacob en su mente, o sea, de dientes para afuera, en realidad no se lo había dado sinceramente y de corazón. Solamente lo estaba entreteniendo, lo estaba endulzando, porque había visto que su economía, la de Labán y la de su familia, había empezado a prosperar, porque se dio cuenta de que Dios estaba con Jacob. No sé si esto le suena familiar a usted, que usted ha llegado a una empresa y la empresa va hacia arriba, que usted llega a un negocio, a un comercio y la empresa va para arriba. Usted viene de una quiebra económica y cuando entra en una íntima devoción con Dios, Dios empieza a respaldarle la obra de sus manos. ¿Hay algún testimonio aquí en esta noche de que ha visto la poderosa mano del Señor guiándolo y sacándolo adelante en cualquier empresa? ¿Hay alguno que se siente respaldado por Dios? Entonces, yo no veo otra escena aquí, sino que Labán quiere tener a Jacob como su esclavo, porque con él tiene la garantía de que todo va a marchar bien.
Para Labán, Jacob no es una persona. Ustedes recuerdan cómo la historia nos cuenta que cuando trajeron a los afrodescendientes, aquellos gamonales injustos, aquellos perversos conquistadores, y los botaron en las playas, tanto en el norte del país como en el occidente, decían, déjenlos que se mueran porque esa gente no tiene alma. Eso también proviene desde Labán, porque Labán siempre tenía en mente el esparcir la esclavitud. Y había empezado y quería empezar con Jacob. A los ojos de Labán, Jacob no tiene ni derechos y tampoco tiene derecho a una vida independiente. Labán le dio a Jacob a sus hijas en matrimonio, pero miren que él sigue después de 20 años reclamando y diciendo que ellas y los hijos de ellas le pertenecen. Él había hecho con Jacob un pacto, un convenio con respecto a los animales, y estos serían para Jacob a manera de salario, pero aún así insiste en que los rebaños son mis rebaños. Y aquí yo veo reflejado el anticristianismo. ¿Por qué Labán estaba reclamando a sus hijas, que ya eran esposas de Jacob, a Raquel y a Lea? Porque el enemigo quiere infiltrarse en la familia. ¿Por qué está reclamando a sus nietos? Porque él quiere adueñarse de la educación de nuestros niños, del adoctrinamiento de nuestros niños. Hoy el enemigo tiene muchos matices de la manera como está actuando. Hoy nos están reclamando nuestros niños para que los soltemos en manos de instructores deportivos, instructores artísticos, de instructores de gimnasia, de todo tipo de instructores, y los padres muy orondos sueltan los niños y no se dan cuenta que están corriendo el riesgo de que Labán se les quede nuevamente con lo que ahora Dios les ha dado, porque hasta donde yo sé, y así lo creo, porque así lo dice la palabra del Señor, los hijos son herencia del Señor, y una herencia no se entrega, una herencia se cuida, una herencia se protege. Mire que Jacob está reclamando todo eso, y aparte de eso reclama los rebaños. Labán está reclamando los rebaños. ¿Acaso el sistema, por medio de impuestos casi que impagables, también no se quiere quedar con las empresas? Los que son empresarios aquí se dan cuenta la carga impositiva que tienen los gobiernos para promover y para darle alimento y para que sirva de laboratorio para que crezca la corrupción descarada. Todo eso proviene de Labán. Él está reclamando lo que a él ya no le pertenece. Y él insiste, es que los rebaños son mis rebaños. Esto despierta en Labán su ira, su furia. ¿Y sabe qué es? Es que Jacob mantiene su dignidad y su independencia. Y la iglesia tiene que conservar la dignidad muy a pesar de y la independencia de este sistema mundanal. No se enamore del mundo, no se enamore de este sistema infernal, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No se enamore de aquellos que nos están causando aflicción, no se apegue a ellos, porque el Señor Jesús dijo, en el mundo, en este sistema, ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido ese sistema que les quiere causar tristezas y dolor. El que nos quiere quitar la independencia, porque Cristo vino a darnos libertad. Él nos zafó del yugo de ese Labán que nos tenía atados con cadenas oxidadas y muy gruesas, y que nos quería quitar la dignidad y la independencia. Por eso es que la iglesia, hermanos, es un pueblo, o somos impopulares. Escúcheme bien esto, nosotros somos impopulares porque a nosotros nadie nos quiere, pero no carguemos con eso. Carguemos mejor con lo que el Espíritu Santo nos dice, y es que somos gente de prestigio. Así no le gustemos a la gente.
Entonces Jacob, como lo debe hacer la iglesia hoy, siempre debe encontrar una manera de seguir adelante, aún estando enfrentando una vida como esclavo de su suegro. Sí, es verdad que fue engañado y que le quitaron a su amada Raquel cuando la había recibido la primera noche, pero él trabaja para poder casarse con ella. Eso es determinación, eso es dignidad, eso es independencia. Sí, es verdad que lo forzaron a trabajar en forma gratuita, pero él usa su conocimiento que de Dios ha recibido sobre la cría de animales para proponer un trato que le permitirá aumentar sus propios rebaños y así mantener a su ya bien grande familia. Iglesia, piense qué ha recibido usted de parte de Dios. Dios le ha dado talentos a usted, así que aprovéchelos, pero nunca pierda su dignidad, nunca pierda su independencia, nunca pierda su libertad, porque nuestra libertad fue ganada en franca lid en la cruz del Calvario por el Cordero inocente de Dios, un descendiente de Jacob llamado Jesús el Señor. Jacob se niega a darse por vencido. Él ahora está rodeado por todos lados, pero logra encontrar una salida. Esa es la grandeza de Jacob, esa es la grandeza de Israel, esa es la grandeza del pueblo de Dios. ¿Sabe dónde encontró Jacob la salida? Donde nosotros la hemos encontrado también, la encontró en Dios. Diga conmigo, Dios es siempre nuestra salida, siempre. ¿Puede decirlo otra vez? Ahora personalícelo. Dios es siempre mi salida, siempre. Alabado sea el Señor. Su estrategia no es la que hubiera elegido en otras circunstancias, la de Labán. Y por eso es que tiene que ser más perceptivo, discernir. Pero le sale uno con quien el Señor está, que es mucho más perceptivo, que es mucho más visionario, no en fuerza humana, sino en poder de Dios. Porque Labán es extremadamente malicioso, pero Jacob ni se da por vencido, ni se siente aplastado o desmoralizado. En estos 20 años, mis amados hermanos, nos ha tocado como familia y como iglesia, hablo de la familia en particular, nos ha tocado vivir muchas situaciones y no lo digo para lamentarme, sino que lo digo porque de esa manera tengo la libertad para decir que no hemos perdido la dignidad y por ende podemos glorificar a Dios atribuyéndole a Él que si no fuera por Él ni estaríamos aquí. En una situación totalmente adversa, Jacob conserva la dignidad, como les dije, mis hermanos, conserva la independencia y conserva la libertad. Él no es esclavo de ningún hombre, nosotros no somos esclavos de nadie. Un descendiente de Jacob, muchos años más tarde, entendió y escribió de quién vale la pena ser esclavo. El apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, escribe en la epístola a los Romanos en el capítulo 1, versículo 1. Yo, Pablo, esclavo, es decir, atado a Cristo. Esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Está en la Nueva Traducción Viviente. En Efesios 4:1 el mismo Pablo dice, por lo tanto, yo prisionero, o sea, atado o sujeto a Cristo por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Volviendo otra vez con Labán,
Digamos que en efecto Labán es uno de los primeros anticristianos. Todo el tiempo los cristianos hijos de Dios hemos sido víctimas y hemos llegado a extremos como buscar refugio entre aquellos que como Esaú han tratado, si es el caso, de matarnos. En el caso de nosotros, íntima devoción en nuestra ciudad, parecía que nos ofrecieron refugio, pero somos desplazados como una iglesia en nuestra propia ciudad. Al principio parecía que desde el gobierno local se mostraban como benefactores nuestros, pero cada vez que íbamos a hacer realidad tan atractivas ofertas, nos respondieron, pero siempre nos exigieron un precio muy alto, y era que fuéramos esclavos de la política de este país. En Colombia, la sociedad ve al pueblo cristiano como un pueblo que les sirve como fuente para enriquecerlos. ¿Saben por qué, hermanos amados? Porque allí donde van los cristianos llevamos no solo el mensaje de salvación unidos a la verdad de Dios, sino también salud, bienestar y prosperidad, dada la bendición que de Dios hemos recibido y que tenemos. Una de las mayores fuentes de ingresos de divisas a Israel la traen los cristianos que cada año visitan la tierra del Señor, dicho por el embajador de Argentina, el embajador de Israel. Pensemos en esto, en que ahora mismo toda la iglesia cristiana en Colombia, ahora mismo, tuviera un trasnochón, porque hoy estamos en vigilia, esto no es trasnochón, tuviéramos un trasnochón, y todos saliéramos a comprar en el comercio, se moverían billones de pesos, porque el pueblo del Señor está altamente bendecido. Nuestro deseo como pastores en íntima devoción, que es el mismo deseo de Dios, ha sido indeclinable para que la bendición del Señor acompañe a cada uno de ustedes y su familia. En Proverbios capítulo 10, versículo 22, el proverbista dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hoy más que nunca los cristianos nos debemos negar a que el sistema mundanal nos trate como esclavos y nos relegue a ser meros bienes muebles. Debemos negarnos a ser propiedad de nadie, porque todos nos debemos a Cristo Jesús. Eso sí es la verdadera madurez. En 1 Corintios capítulo 7 versículo 23, el apóstol Pablo escribe: ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Hemos además procurado que ustedes conserven su propia identidad y su propia forma de vida. En Romanos 8:15 al 17 nos escribe el apóstol Pablo: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Aunque la sociedad en medio de la cual vivimos se nos oponga alegando que los cristianos somos una amenaza, la verdad sea dicha, ocurre precisamente lo contrario. Aún así, no dejamos de llevarles el mensaje del evangelio eterno de salvación. No importa que nos acusen de robo cuando nos vean prosperar, diciendo como le dijo Labán a Jacob: los rebaños son mis rebaños, todo lo que ves es mío. Lo que ocurre es que la gente se olvida rápidamente que los cristianos hemos contribuido en forma masiva a la prosperidad y al desarrollo de nuestro país. El hecho de que los cristianos nos esmeremos en conservar la autoestima, un poco de independencia, el hecho de que nosotros también hemos prosperado, hace no solo que la gente se moleste, sino que en ocasiones se ponen furiosos. Y entonces terminan diciendo que ser cristiano se convierte en una amenaza y en algo peligroso. Labán fue el primero en manifestar este síndrome, pero no el último. El asunto es que el odio étnico siempre está dirigido por la sociedad contra cualquier minoría notoriamente próspera, y ahí está la iglesia. Todo comenzó durante la estadía de Jacob en casa de Labán. Él era una minoría, pues la familia de Labán era mucho más numerosa que Jacob.
y Jacob era próspero y era notorio. Eso era fácil de advertir al mirar sus rebaños. Y el síndrome sigue presente hoy día. En nuestro contexto social, la iglesia 100% cristiana es una minoría notoriamente bendecida. Somos un reino pequeño en apariencia, pero poderoso espiritualmente. Somos el reino de Dios. Mientras preparo este mensaje, en el momento que estaba preparando este mensaje, el Señor me dirige a que añada un texto más a este mensaje, el cual quiero que escuches, iglesia, con mucha atención, porque el Señor ha decidido bendecir a quienes deciden obedecerle. Ese texto está en el capítulo 24 de Números y dice: finalmente Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel, así que no recurrió a la adivinación como antes. En cambio se dio vuelta y miró hacia el desierto, donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje: este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad. El mensaje del que oye las palabras de Dios, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, oh iglesia, qué bellos son tus hogares, oh Israel. Se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines que por la ribera, son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua fluirá a cántaros. Su descendencia tendrá todo lo que necesite. Su rey será más grande que Agag. Su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto para ellos. Él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora las naciones que se le oponen, quiebra sus huesos en pedazos y las atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa y se tiende como una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Y en Números 23 dice: ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel, pues ahora se dirá de Jacob: qué maravillas ha hecho Dios por su pueblo Israel, qué maravillas ha hecho Dios por su iglesia. De manera que con pocos recursos económicos, pero con el poder del Espíritu Santo en nosotros, somos notorios, y esto ha producido un resultado entre los enemigos de Dios, como es la envidia, que se transforma en enojo, y esta se transforma a su vez en odio. Hoy, después de 20 años de vida como íntima devoción, no hemos dejado de ser esa voz de parte de Dios que trae esperanza en la conversación y el bullicio de la humanidad. Somos la prueba viviente de que el odio jamás vence en la batalla final y que la que triunfa es la libertad que Dios da por medio de Jesucristo, su Hijo amado, a quienes permanecemos unidos a la verdad de Dios. Ahora mismo, después de 20 años caminados de la mano del Señor Jesús y contra viento y marea en íntima devoción, descubrimos que es posible alcanzar la cima y que Dios está en la parte superior de la escalera y espera con los brazos abiertos a todo aquel que ha de entrar en su reino. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Y ahora pónganse de pie, hermanos, y escuchen esto. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios, dice el Señor. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob,
Y por eso es que en estos 20 años hemos estado unidos a la verdad de Dios, honrando su eterna palabra. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.